Me llamo Aurora y estaba viendo fijamente mi celular, iluminada apenas por el resplandor tenue de mi depa en Seattle, cuando un mensaje de un número desconocido me destrozó el mundo. Catedral de San Lucas. Esta tarde. Tienes que ver esto. Me temblaban las manos al leerlo, las palabras grabándose en mi cabeza como fuego. Mi esposo, Elías, se suponía que estaba en una conferencia legal en San Francisco. Su asistente lo confirmó. Su calendario lo gritaba. Hasta la reservación del hotel lo respaldaba. Y aún así, ahí estaba yo, manejando bajo la llovizna hacia una iglesia al otro lado de la ciudad, como detective de película barata, persiguiendo un fantasma o una mentira. No sabía qué me daba más miedo. Me estacioné frente a San Lucas. Sus torres góticas se levantaban imponentes tras el parabrisas cubierto de gotas. Invitados con abrigos elegantes y tacones subían los escalones de piedra, sus risas apagadas por la tormenta. Sentí el corazón golpearme el pecho mientras apretaba el volante, el resplandor de los faroles reflejándose en mi anillo de bodas. Hace 7 años, yo misma me paré en una iglesia como esa, prometiéndole para siempre a Elías, creyendo que él también lo decía en serio. Construimos una vida, nuestro condominio moderno en Capitol Hill, las cenas de comida para llevar a medianoche, nuestros sueños de un futuro seguro. Pero estaba aprendiendo que la seguridad era solo una historia que nos contamos para dormir tranquilos. El mensaje seguía ahí, latiendo en mi mente. ¿Quién lo mandó? ¿Por qué? La cara de Elías apareció en mi memoria. Su sonrisa fácil, la manera en que sus ojos color avellana se arrugaban cuando se burlaba de mi colección interminable de tazas de café. Esa misma mañana me escribió: la conferencia está llenísima, amor. Regreso en unos días. Y le creí, porque siempre le creía. De niña, el divorcio de mis papás me enseñó a aferrarme a la confianza como si fuera un salvavidas, a levantar muros contra el caos de las promesas rotas. Para mí, Elías era ese puerto seguro. O al menos eso pensé. Me puse unas gafas oscuras a pesar de la lluvia y bajé del coche, mis botas chapoteando en los charcos. La puerta lateral de la iglesia estaba sin seguro y me colé adentro. El olor a cera y madera vieja me golpeó como un recuerdo. Me escondí tras una columna de piedra, la respiración entrecortada, mientras las notas del órgano llenaban el aire con un lamento solemne. Las bancas estaban repletas de desconocidos, sus rostros difusos en la luz de las velas. Y entonces lo vi. Elías. Mi Elías. De pie en el altar, usando un smoking negro impecable que nunca había visto. Tenía las manos entrelazadas y esa tensión en la mandíbula que yo conocía tan bien. Sentí el estómago voltearse. Esto no era una conferencia. Esto era una boda. La novia apareció y el mundo se me inclinó. Su cabello castaño rojizo, su andar elegante. El dije de esmeralda que yo misma le regalé en su cumpleaños brillando en su cuello. Isolda, mi mejor amiga desde que teníamos 12 años, cuando hacíamos pulseras de amistad en mi patio en Oregón. La misma que me sostuvo la mano cuando mi papá se fue de la casa, la que me ayudó a escoger mi vestido de novia. Ella caminaba hacia Elías, su sonrisa radiante, como si no acabara de robarme la vida entera. Queridos hermanos, empezó el sacerdote, pero sus palabras se ahogaron en el rugido dentro de mis oídos. Los vi intercambiar votos. La voz de Elías, firme y suave, prometiendo un para siempre tal como me lo había prometido a mí. Clavé los dedos en la columna, la piedra helada contra mi piel. Quería gritar, irrumpir en el altar, exigir respuestas. Pero no lo hice. Me quedé congelada, un fantasma en su boda, mientras la verdad se grababa a cuchilladas en mi corazón. Las 2 personas que más amaba en el mundo me habían traicionado de la forma más cruel. No recuerdo cómo salí de la iglesia ni cómo llegué manejando a casa. Lo siguiente que supe es que estaba en nuestra cocina, esa que Elías insistió en remodelar con cubiertas de cuarzo y vista a la bahía de Puget Sound. El atardecer teñía el cuarto de oro y sombras, como una jaula. Mi celular vibró. Elías, la conferencia se está alargando. No me esperes despierta. Reí, un sonido áspero, roto, que ni parecía mío. Me serví un vaso de su bourbon favorito. El ardor en la garganta fue un alivio contra el dolor en el pecho. Otro mensaje del número desconocido. Ya lo sabes. ¿Qué vas a hacer? Lo miré fijo, la pregunta repitiéndose en mis propios pensamientos. ¿Qué podía hacer? Toda mi vida había evitado el caos, construyendo un mundo perfecto con Elías e Isolda. Nuestros viernes de comida china. Nuestros secretos compartidos. Nuestras promesas de lealtad forjadas aquel verano en Oregón. Pero todo era una mentira.
Abrí la laptop con los dedos temblando y empecé a escribir un correo a Diana, la mamá de Elías, sobre una reunión familiar que siempre había querido organizar. Una idea borrosa, pero filosa, empezaba a formarse, alimentada por bourbon y traición. De niña vi cómo el matrimonio de mis papás se desmoronaba, las mentiras de mi papá dejando a mi mamá hecha pedazos. Juré que nunca sería tan vulnerable. Y, sin embargo, aquí estaba, hecha trizas. Pero yo no era mi mamá. No iba a quebrarme. Di otro trago, el bourbon estabilizándome, y abrí los registros de nuestra cuenta conjunta. Algo no cuadraba. Movimientos extraños. Transferencias a cuentas desconocidas. Elías era abogado, era cuidadoso. Pero yo era diseñadora, entrenada para detectar patrones que otros no ven. Y apenas estaba comenzando, la vi hace unos días. Seguí observando su reacción. Se veía feliz, radiante incluso. La mandíbula de Elías dio un leve espasmo, esa seña que yo ya tenía registrada desde hacía años. «Has estado tomando», dijo, con ese tono preocupado que usaba con sus clientes. Me reí, la misma risa amarga de mi mamá después de las mentiras de mi papá. «No me gaslightees, Elías». ¿Cuándo empezó? ¿Antes de nuestra boda? Otra contracción en su mano. Otro gesto que lo delataba. «No estás diciendo cosas con sentido», respondió, pero la voz le quebró. Me levanté, dejando caer al piso un álbum de fotos de nuestra adolescencia. Estuve en San Lucas hace unos días. Bonito smoking, por cierto. Mejor que el nuestro. El aire se volvió pesado. Su rostro palideció cuando la verdad le cayó encima. «No es lo que piensas», intentó. «No sigas», lo interrumpí. «Te vi casarte con mi mejor amiga. ¿Qué se supone que piense?» Pasó las manos por su cabello, otro tic que lo traicionaba. «Es complicado, Aurora. Hay cosas que no entiendes, como el fideicomiso, las propiedades, o que Diana ya sabía». Saqué los documentos y los extendí sobre la mesa. «Usaste nuestra fecha de aniversario como contraseña. Muy descuidado de tu parte». Sus ojos se enfriaron de golpe. El verdadero Elías emergiendo, el que yo había preferido ignorar por años. «No tenías derecho», dijo, tratando de agarrar los papeles. «Los retiré antes. Soy tu esposa. Tenía todo el derecho». Mi voz no tembló, y me aferré a esa fuerza. «Lárgate», le ordené, levantando un poder notarial que él había firmado el año pasado, distraído con un caso. «Esta es mi casa ahora». Se fue, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que yo apenas comenzaba. Félix se quedó, ayudándome a revisar más documentos. Encontramos correos entre Elías y Diana, hablando de propiedades vinculadas con la inmobiliaria de Vivian, la mamá de Isolda. Ella había construido un imperio, y Elías se valió de sus conexiones a través de Isolda para expandir las maquinaciones de Diana. Mi enojo ardía cada vez más fuerte, pero también el miedo. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, consumida por la necesidad de desenredar sus mentiras. Pensé en mi mamá, reconstruyéndose después de la traición de mi papá, y juré mantener el control. Pero entendía que el control era otra mentira que nos contamos para sobrevivir. Una semana después, me senté frente a Isolda en una cafetería de Pike Place. El olor a café se mezclaba con la brisa salada del muelle. Su cabello rojizo recogido, su anillo de bodas, idéntico al mío, brillaba en su mano. Deslicé un montón de estados de cuenta sobre la mesa, vigilando su rostro. «¿Sabías del fideicomiso?», pregunté. «El que Diana armó para tus hijos con Elías». Sus ojos se abrieron, el color huyendo de sus mejillas. «¿Qué fideicomiso?», susurró, revisando los papeles. $3 millones, dije con la voz firme, aunque por dentro me desgarraba. «Para los nietos que Diana tanto quería». Supongo que no fui lo bastante rápida. Las manos de Isolda temblaban, su confusión era real. La conocía desde niñas, compartiendo secretos bajo las estrellas de Oregón. Estuvo ahí cuando mi papá se fue, prometiéndome que siempre nos tendríamos. Y ahora era parte de la mentira. Elías dijo que el matrimonio era solo un trámite, balbuceó, por su herencia. Reí, fría y cortante. A Diana le dijo que yo era distante, obsesionada con mi carrera. «¿Qué te dijo de mí a ti?». Su silencio fue respuesta suficiente. Saqué mi celular y puse una grabación. Elías hablando con Diana sobre negocios de propiedades usando la firma de Vivian. «Nos jugó a las dos», dije. «A ti por las conexiones de tu mamá, a mí por los lazos políticos de mi familia, jueces, fiscales. Un escudo para sus planes». El rostro de Isolda se desmoronó. «Esa es la firma de mi mamá», dijo,
señalando una transferencia de terreno. Ella nunca vendería esa tierra tan barata. Asentí. Tú la notariaste, ¿no? Pensando que era práctica. Nuestros ojos se encontraron, un destello de la vieja Isolda, la amiga leal de siempre, asomando. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Derribarlo, respondí, deslizándole una memoria USB. O sigues jugando a su juego y lo pierdes todo. Ella tomó la memoria, sus dedos rozando los míos. Y vi a la niña que me prometió no secretos, no mentiras. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Sonreí. La primera sonrisa sincera en semanas. Ya empezamos. De regreso en casa, Félix me presentó a Lucas Bennett, un abogado experto en fraudes financieros, sereno pero con una mirada que analizaba cada pensamiento acelerado mío. Extendimos documentos por toda mi sala, con el gris del cielo de Seattle recortándose tras las ventanas. Esto es más grande que Elías, dijo Lucas, señalando las cuentas offshore de Diana. Sus fraudes llevan décadas, atados a ambas familias. El estómago se me hundió. ¿Cuánta gente saldría dañada si exponemos esto?, pregunté. Directamente, unas 30 personas, dijo con calma. Indirectamente, cientos. Niños con fondos médicos, familias vinculadas a la firma de Vivian. Empecé a caminar de un lado a otro, mis viejos miedos al caos regresando. Las mentiras de mi papá destrozaron a mi familia. ¿Estaba a punto de hacer lo mismo con otras personas? Hay una nota de suicidio, dije, sacando una copia que me pasó la fuente anónima. El papá de Elías, William, intentó denunciar el fraude de Diana. Dijeron que fue un accidente de cacería. La mandíbula de Félix se tensó. Primero hay que proteger a los inocentes, dijo. Niños, empleados, gente que no pidió esto. Esa noche me quedé viendo el techo. El lado vacío de la cama, un recordatorio de mi confianza rota. Quería justicia, pero ¿a qué costo? Mi mamá se reconstruyó después de mi papá, pero le tomó años. ¿Podría yo reconstruirme sin arrastrar a otros? Los mensajes anónimos no paraban. Pregunta a Diana por las cuentas offshore. Cada texto era una migaja, guiándome hacia una verdad que tal vez no podría soportar. Pero ya no estaba sola. Tenía a Isolda, a Félix, y un propósito más afilado que mi dolor. La mansión de Bainbridge Island brillaba al anochecer, sus ventanas como ojos vigilantes mientras bajaba del ferry. La fiesta de aniversario de Diana estaba en pleno. Coches alineados en la entrada, risas escapando del gran salón. Félix iba a mi lado, cargando un portafolio lleno de pruebas, estados de cuenta, grabaciones, la nota de William. Isolda ya estaba adentro, su mensaje confirmando, mamá está aquí. Elías vigila la puerta. Mi vestido negro se sentía como armadura, aunque el corazón me latía a 1000. Pegado a mis costillas, llevaba el sobre de Diana, su oferta de silencio y un acuerdo millonario, aún sin abrir. Entramos por la cocina, entre meseros que no sospechaban la tormenta que se avecinaba. Elías me vio, y su copa de champaña titubeó. No pensé que vendrías, dijo, con la sonrisa tensa. ¿Perderme la fiesta de doña Diana?, repliqué, mi voz afilada como vidrio. Sus ojos se movieron hacia el portafolio, hacia Isolda, hacia Félix. Y vi el instante en que entendió la trampa. La voz de Diana resonó clara. Todos, por favor, reúnanse en el salón principal. La multitud comenzó a moverse, rostros conocidos pero ahora distantes. Vivian, pálida pero serena, el segundo esposo de Diana, alegre e ingenuo. La hermana de Elías, apretando las manos de sus hijos. Los niños, sus caritas inocentes me perseguían. Diana levantó su copa, pero yo di un paso al frente, mi voz cortando los murmullos. Quiero decir algo primero. Elías avanzó hacia mí, pero Félix lo bloqueó. Isolda estaba cerca de Vivian, sus ojos fijos en los míos. Diana, dije, levantando su sobre. Estas semanas no he pensado en otra cosa más que en la justicia. Un murmullo recorrió el salón. Sobre la muerte de William, tus fideicomisos, los 2 matrimonios de Elías, y cada mentira que han tejido. La sonrisa de Diana se congeló. Aurora, me advirtió. Piensa bien lo que vas a hacer. Saqué un cerillo de mi bolso. Ni siquiera recordaba haberlo metido ahí. Lo encendí, la flama iluminando el sobre. Vine a quemarlo todo, dije, arrojando el papel ardiendo dentro del portafolio. Un coro de gritos se elevó cuando el fuego prendió. Los rociadores soltaron agua y el caos estalló. Michael se lanzó hacia mí, pero ya era tarde. A través del humo, encontré los ojos de Diana, su triunfo desvaneciéndose cuando saqué mi celular y apreté enviar.
Esas eran copias, anuncié. El FBI recibió los originales hace una hora. Las luces de patrullas iluminaron las ventanas, oficiales entrando al salón. Me giré hacia la multitud. William intentó revelar la verdad y murió por ello. Yo estoy terminando lo que él empezó. Pero los niños, las familias, están protegidos. Ya hay órdenes judiciales en marcha. El rostro de Elías se desplomó cuando los policías se acercaron. Vivian dio un paso al frente, la voz temblorosa. «Usaste a mi hija», le dijo a Diana. «Usaste mi empresa». Isolda tomó la mano de su madre, lágrimas corriendo por su cara. Yo miré a los hijos de la hermana de Elías, su futuro ahora seguro, y sentí un peso aligerarse. Había elegido misericordia, pero no rendición. La verdad ya estaba afuera, y yo no era la mentirosa en la que temí convertirme. Mi corazón latía, no con rabia, sino con una esperanza frágil pero feroz. El sol salió sobre Seattle, pintando de oro el horizonte mientras yo estaba en mi cocina, con una caja del estudio de Elías cerrada sobre la barra. El juicio había terminado. Elías y Diana, culpables, sus fraudes expuestos. Los titulares lo llamaban justicia. Las revistas de chismes, escándalo. Ninguno describía el vacío en mi pecho. Por la ventana, las hojas de otoño danzaban en el patio donde Isolda, Elías y yo alguna vez juramos amistad eterna. Mi celular vibró. Un mensaje de Isolda. «Mamá quiere vernos a las 2». Dudé y luego abrí la caja, esperando encontrar más pruebas. En cambio, había una videocámara vieja, de esas que usábamos de adolescentes soñando aventuras. El timbre sonó. Isolda estaba en la puerta, sosteniendo una cámara idéntica, sus ojos más suaves, como la niña que había querido antes de la traición. «Encontré la mía en el ático de mamá», dijo. Las pusimos sobre la mesa, reliquias de un tiempo antes de las mentiras. «¿Leíste la declaración de Elías?», preguntó, sirviendo café. Negué con la cabeza. «¿Y tú?». Rió con amargura. Dijo que nos amaba a las 2. Y lo creyó. Le deslicé su taza, nuestro viejo ritual. Ese es Elías, viviendo su verdad, aunque siempre fue una mentira. No tocamos las cámaras, pero la voz de Isolda se suavizó. «Deberíamos verlas antes de que llegue mamá». Asentí, conectando una a mi laptop. La pantalla parpadeó, mostrándonos a los 16 años, riendo, con la voz de Elías narrando. En el reflejo de una ventana, sus ojos nos miraban, calculando. Incluso entonces. «No nos rompió», dije, pausando el video. «Solo nos mostró quiénes éramos. Tú buscabas aventura. Yo necesitaba control. Él usó eso». El café de Isolda se enfrió. «¿Y ahora?», preguntó. El timbre volvió a sonar. Vivian entró, con una postura firme, liberada de la sombra de Diana. Extendió papeles sobre la mesa, planes para el futuro de su empresa, con Isolda a su lado. «¿Listas?», preguntó. Pensé en los correos de William, enviados años después de su muerte, guiándome a la verdad. En las mentiras de Diana derrumbándose. En las cartas de Elías que nunca leí. «Sí», respondí, «de verdad». Isolda apretó mi mano, su disculpa callada pero sincera. «Olvidé cómo amarte primero», susurró. La apreté de vuelta. «Tal vez dejemos de arreglar el pasado. Tal vez construyamos algo nuevo». Vivian asintió. Sus planes eran un puente hacia un futuro limpio de mentiras. Las cámaras quedaron intactas. Algunas verdades no necesitaban revisitarse. Mientras hablábamos, sentí el peso de mis decisiones. No era justicia, era libertad. Había quemado un camino para salvar otro, protegiendo a quienes lo merecían. A ti, que sigues esta historia, gracias por acompañarme. Esto no se trató solo de traición o venganza. Fue sobre descubrir quién soy cuando las mentiras se caen. A veces la verdad no te libera. Te enseña a pelear por ella. Y yo sigo peleando, cada día, por una vida desordenada, imperfecta, pero mía.